Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el curso de historia, continuando con la programación de los temas. En esta oportunidad trabajaremos los levantamientos criollos y lo que significó la corriente libertadora del sur. Cuando hablamos de levantamientos criollos hacemos referencia a las revueltas, rebeliones que van a liderar justamente los criollos ante el temor de una posible creación de una nación indígena en los territorios americanos. Entonces veamos cuáles fueron estas rebeliones a inicios del siglo XIX. Tenemos la de Tacna 1811, liderada por Francisco Antonio de Sela y Arizaga. La de Huánuco 1812, liderada por Crespo y Castillo y nativos de las comunidades de Patanaguás y Guamalíes. La de Tacna nuevamente 1813, esta vez por Enrique de Payardel y Zagardia. Y la más importante, la de Cusco 1814, liderada por los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacagua. Veamos cada uno de ellos, cuál es la trascendencia, importancia, acciones que se van a librar en cada uno de estos movimientos criollos. Empecemos con la de Tacna 1811 entonces. Se le conoce como el primer grito de libertad, el primer grito de Tacna. Antonio de Sela, aprovechando justamente la expedición que se hacía por parte del Virreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, decide él sublevarse, rebelarse y va a asaltar cuarteles con la dirección de milicias, pero él esperaba el apoyo de las tropas del Virreinato del Río de la Plata y justamente por mala suerte es que la expedición, luego de su avance triunfal sobre La Paz, son derrotados el ejército de Río de la Plata. En Tacna, Antonio de Sela no estuvo enterado de ello y decidió reunirse con todos los que estaban descontentos, para distraer a las fuerzas españolas, esperando que lleguen los argentinos. Pero no llegó el apoyo porque habían sido derrotados y justamente tropas realistas y el alcalde de Arica logran la captura y posteriormente el destierro hacia la ciudad o hacia el país de Panamá de Antonio de Sela, ya que fue sentenciado a 10 años de prisión, pero luego fue enviado a Panamá. Finalmente muere en Sagres en 1821. Tenemos la segunda rebelión de este siglo, que es la de Huánuco 1812. Fue sobre todo por el abuso de los subdelegados contra los indios y también contra los criollos comerciantes, que al ser liberados del impedimento del cultivo del tabaco, se van a dedicar justamente a ella. Y esto no gustó a los funcionarios de la intendencia, ya que querían el control de esta producción. También debo mencionar las proclamas o pasquines que desde el sur hacían llegar los argentinos. Entonces, los rebeldes comunicaron al virrey que la insurrección no era contra el Estado, ni contra la monarquía, ni contra la patria, ni contra la religión, sino contra los chapetones opresores y tiranos. Y es así que se inicia la rebelión el 22 de febrero de 1812, cuando aparecieron frente a Huánuco los indios rebeldes, enfrentándose al alférez Agustín Pérez, el cual muere en el intento de detener el avance de estos rebeldes. Pero finalmente en Ambo, el 18 de marzo de 1812, los insurgentes huyen, Crespo y Castillo y los cabecillas fueron capturados y posteriormente ejecutados. Luego tenemos, ahí tenemos la participación de González de Prada, como parte de la fuerza realista que condujo o que conllevó a la victoria de los españoles sobre este levantamiento de Huánuco. Luego tenemos la rebelión de Tacna nuevamente en 1813, esta vez liderada por Enrique de Payardel y Zagardia, el segundo grito de Tacna, como se conoce. El plan consistía en levantar al mismo tiempo a Tacna, Arequipa y Moquegua, facilitando así los avances del ejército argentino, ya que los avances argentinos por el Alto Perú hacían propia la ocasión de la rebelión. Esta segunda expedición de los argentinos estaba al mando de Manuel Belgrano,
quien logró tomar contacto justamente con Francisco de Pallardelli, el hermano de Enrique. Y bueno, ¿qué sucede? Tomaron cuarteles, libraron enfrentamientos armados en Moquegua y Tacna, pero esta rebelión contaba entre los jefes al alcalde de Tacna, ¿no? Y también a otros más. La rebelión se dio el 3 de octubre de 1813. Y el 4 de octubre se envió las noticias del alzamiento al jefe de las tropas argentinas, pero Manuel Belgrano había sido derrotado por la Pezuela. Tacna solo se alzó, pues Arequipa y Moqueguas no siguieron con el plan. Pallardelli decidió seguir con su rebelión y exhortó a sus tropas en el valle de Tacna. Es el intendente de Arequipa quien envió una expedición de hombres, los cuales chocan justamente con las fuerzas rebeldes en Camiará, y el 31 de octubre de 1813 Pallardelli huye al Alto Perú debido a la deslealtad de Gómez Espejo, y la derrota de Belgrano en el Alto Perú fueron las causas de la derrota de esa rebelión, ¿no?, de Enrique Pallardelli. Y tenemos la más importante, la más trascendental, la que es la de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Bueno, esa rebelión, 1814, organizaron un levantamiento de gran impacto, cuyo recorrido por el sur planeaba una alianza con la Junta de Buenos Aires, ¿no? Con la Junta de Buenos Aires. ¿Pero por qué? El origen de la rebelión fue el reclamo sostenido por miembros del Ayuntamiento del Cabildo del Cusco para instalar una autonomía hacia el gobierno virreinal, hacia España, ¿no? Y va a constar de 3 expediciones que se van a realizar. Tenemos entonces la primera a lo que es el Alto Perú, Huamanga y Arequipa, ¿no? Aquí está la primera expedición del Alto Perú. Estuvo dirigida por el cura Ildefonso Muñecas y el coronel León Pinelo. Su misión fue cortar las comunicaciones entre el virrey y el ejército realista del Alto Perú. Los rebeldes lograron tomar la ciudad de La Paz, ¿no? Pero Abascal, el virrey del Perú, ordenó al general Juan Ramírez de Orozco movilizar tropas desde Oruro y atacó a los rebeldes. Y en la batalla de Chacantaya todos los jefes patriotas son ejecutados. La expedición de Huamanga, esta fue muy rápida y exitosa. Las poblaciones se unieron justamente a los rebeldes, dirigidas por José Béjar, Mariano Angulo y Hurtado de Mendoza. Abascal envió desde Lima al teniente coronel Vicente González, con tropas financiadas por los comerciantes limeños, y lograron derrotar a los rebeldes en Guanta. El desánimo cundió aún más cuando se enteraron del debacle en Humachiri. No, ya es importante mencionar que Juan Manuel Rumano traiciona a los jefes Béjar y Mariano Angulo, quienes finalmente fueron ejecutados en Cusco. Y tenemos la expedición a Arequipa. Estuvo dirigida por Mateo Pumacahua y José Angulo, con un gran ejército que avanzan sobre la ciudad blanca, Arequipa, y derrotan a las tropas del intendente Moscoso en la batalla de Apacheta. Y es aquí en Arequipa donde se les une el poeta Mariano Melgar, a quien lo nombraron auditor de la guerra. El general Juan Ramírez de Orozco, quien había pacificado, había logrado, ¿no?, la paz, traer en esta ciudad de Bolivia, decidió avanzar sobre Arequipa. Y es así que se chocan los ejércitos y se enfrentan en Humachiri el 11 de marzo de 1815, donde Pumacahua fue derrotado y posteriormente también Mariano Melgar. Y al poco tiempo Pumacahua es capturado junto con los hermanos Angulo, José y Vicente. Pumacahua es ahorcado y los últimos son descuartizados y fusilados, ¿no? Entonces, pues decimos, y esta rebelión, si bien estas rebeliones no lograron su objetivo, vamos a ver el significado que van a tener ellos. ¿Qué significó estas rebeliones? Si bien es cierto, toda la zona del sur siguió activa a pesar del fracaso de la rebelión de Túpac Amaru II, hubo una cantidad de revoluciones, es decir, levantamientos, ¿no?, desde 1780. Las insurrecciones, las proclamas
en la cual sembraban la esperanza de la ayuda proveniente del Alto Perú, ¿cierto? Estas rebeliones fueron dirigidas por una clase media, criolla, abogados, funcionarios del clero parroquial, alianza con los curacas y caciques, ¿no?, que aún tenían esperanzas de tomarse en cuenta en un eventual gobierno independiente, pero fracasaron. La importancia de estas rebeliones es que, a pesar del fracaso, sentaron ese sentimiento de patriotismo, de identidad por la búsqueda de la independencia. Posteriormente, y luego ya tenemos lo que es la corriente libertadora del sur. El Virreinato del Río de la Plata, la Junta de Buenos Aires de Argentina enviaba expediciones por el Alto Perú a Bolivia, pero fracasaban. Enviaban expediciones por el Alto Perú con destino hacia el Perú, pero fracasaban, eran derrotados. Y es entonces que aparece esta corriente libertadora del sur, que va a ser liderada ¿por quién? Por José Francisco de San Martín Matorras, o simplemente José de San Martín. ¿Cuál era el objetivo de José de San Martín? Consolidar la independencia de Argentina, el cual ya se había logrado tras la batalla de San Lorenzo en 1816. Ellos querían consolidar. Para garantizar la independencia de Argentina, debían de eliminar el poder realista que estaba en el Perú, en Lima. Y es así que, a través de una organización que tuvo su base en los graneros a caballos, en lo que es Yapeyú, Argentina, o en lo que es Mendoza, Argentina, posteriormente San Martín forma el ejército llamado el Ejército de los Andes, con el cual marcha con dirección hacia Chile y posteriormente hace su ingreso al Perú. ¿Cuál era la ruta? Ante el fracaso de las expediciones que anteriormente se daban en la entrada al Perú por la parte del Alto Perú, San Martín decide no insistir más por ahí, sino ingresar a Chile por los Andes e ingresar al Perú por el mar. Esa fue la ruta que él se va a plantear. Entonces, vamos a ver la independencia de Chile primero. Bueno, salió de Argentina, ya había independizado su país, ¿no? Ya se logró la independencia. Prepara su camino a Chile. Ingresó por los Andes. A Chile ingresó por los Andes, ¿no? Por lo que es la cordillera, por lo que es los seis pasos, como se conoce en la cordillera, ¿no? Los Piuquenes, Uspallata, Los Patos. Bueno, la travesía fue un éxito. Y llegaron y se va a desarrollar 3 batallas importantes. Tenemos la de Chacabuco, tenemos la de Cancha Rayada y finalmente la de Maipú en 1818, con la cual logra la independencia de este país. Entonces, estando aquí en Chile, una vez independizado, el siguiente paso era continuar al Perú. Y el presidente de Chile, O'Higgins, junto con San Martín, hacen los preparativos, ¿no? A pesar de las dificultades que tenían, ya que Argentina no enviaba ayuda, pues estaba en un conflicto interno también. Pero los comerciantes chilenos vieron un negocio si Perú se liberaba del dominio español. Y ellos financian para repotenciar el ejército de los Andes. Y San Martín, marcha al Perú. Para ello, inicialmente contrataron los servicios del marino inglés Tomás Cochrane para dirigir justamente la escuadra marítima, haciendo 2 viajes al Perú para buscar un lugar de desembarco y enterarse del espíritu de lo que acontecía con respecto a las ideas revolucionarias en nuestro territorio. Finalmente, San Martín, el 20 de agosto de 1820, parte de Valparaíso con un ejército, con hombres que eran cerca de 4.000, un 56% de argentinos, un 44% de chilenos, con 8 buques de guerra, desembarcaron en Pisco, en la bahía de Paracas, el 7 de septiembre de 1820.
Posteriormente ocuparon Chincha y avanzaron sobre Ica, ¿no? Es así que se da la llegada de San Martín al Perú. Luego tenemos principales hechos. Una vez que San Martín llega al Perú, primero debemos entender que el proyecto de San Martín, el proyecto político de San Martín era instaurar una monarquía constitucional. Ese era el proyecto político de San Martín, establecer una monarquía constitucional. Tenemos entonces, una vez que él ingresa al Perú, el 24 de septiembre de 1820 se lleva a cabo la conferencia de Miraflores entre los representantes de el virrey Joaquín de la Pezuela y José de San Martín. La comisión independiente, ¿no? Los integrantes fueron Tomás Guido, Juan García del Río y Juan Antonio Álvarez de Arenales, en este caso por San Martín, y por la Pezuela Dionisio Capaz, José Fuente y González e Hipólito Unán. Los coloniales, es decir, los leales al virrey, ¿qué planteaban? Que se acate la Constitución Liberal de 1812, el retiro de las tropas de nuestro país y detener la guerra marítima. Mientras que el plan de San Martín, sus representantes, ¿qué proponían? Que se reconociera la independencia del Perú, que se forme una monarquía constitucional. Pero no se llegó a ningún acuerdo. Luego tenemos la expedición de Juan Antonio Álvarez de Arenales. Por orden de San Martín, él se internó hacia la Sierra Central, partió de Pisco, llegó a Ica y derrotó al coronel Quimper. Luego se fue a Huamanga, Jauja y Tarma, donde se apoderó de municiones con la ayuda de las montoneras, no aquella población que sin preparación, pero luchaban por la independencia, ¿no? Campesinos, etc. Posteriormente derrotó al general Diego de Orelli en Cerro de Pasco. Luego volvió a la costa, al norte de Lima. San Martín, mientras tanto, dio el primer grito de independencia en Huaura. Ahí da el primer grito de independencia, ¿no? En Huaura, donde establece su cuartel general. Luego tenemos la ocupación de Lima. Lo inadecuado que era Pisco determinó que traslade el cuartel, no justamente, digamos, inicialmente San Martín estableció su cuartel en Pisco, ¿no? Por ahí su ocupación, su cuartel, pero debido a que era inadecuado el lugar, él lo traslada hacia Huaura, ¿no? Y ahí justamente ya se establece, ya que, ahí se van a producir todos unos hechos importantes, ¿no? Debemos resaltar que Guayaquil se independiza en octubre de 1820. No se da la captura del barco español La Esmeralda por parte de Cochrane. Y posteriormente se realiza, previo a ello, el motín de Asnapuquio. ¿Qué significó el motín de Asnapuquio? Fue un motín con la cual el virrey La Pezuela es obligado a renunciar, se saca del poder a La Pezuela y asume como nuevo virrey José de la Serna, el cual es el último virrey del Perú. Y la Serna también intentó negociar con San Martín en la hacienda de Punchauca, pero fracasaron estas negociaciones. Es así que el virrey, viéndose rodeado por el norte con las tropas de San Martín, por el oeste con la escuadra de Cochrane y por el este con las guerrillas y montoneras, cortando el suministro de alimentos a Lima, donde estaba él, decide refugiarse, se retira a Jauja. Los criollos españoles, viéndose casi abandonados, sin la garantía que les brindase el virrey, optaron por cambiar de bando y gestionaron la avenida de San Martín para que ocupe Lima, antes de que las guerrilleras y las montoneras lo ocupen. Es así que San Martín accede y negoció con los criollos y españoles, y se da todo este proceso de la proclamación de la independencia. No, tenemos que San Martín ingresó a Lima el 9 de julio. 6 días después se celebra un cabildo abierto en la cual se redacta el acta de independencia del Perú por Manuel Pérez de Tudela, y posteriormente el 28 de julio se hace la proclamación de la independencia de nuestro país. ¿Correcto? Y luego tenemos el protectorado de San Martín. ¿Cómo entendemos esto? El protectorado de San Martín. Primero, debemos de saber
que San Martín, cuando una vez que independiza el Perú, luego es nombrado como protector del país, el cual inicia desde el 3 de agosto de 1821, ¿no? Justamente asumiendo el mando político y militar de los pueblos libres del Perú. El 8 de octubre de 1821 expidió el estatuto provisorio para gobernar al país, ya que su deseo fue establecer una monarquía constitucional, por pensar él que se adecuaba a la realidad de nuestro país en ese entonces. ¿Qué obras se van a dar durante su mandato como protector del Perú? Bueno, ya mencionamos que expidió el estatuto provisorio, ¿no? Creó 3 ministerios: el de Relaciones Exteriores por Juan García del Río, el de Guerra y Marina con Bernardo de Monteagudo y el Ministerio de Hacienda por Hipólito Unanue. Tenemos también que nombró como prefecto de Lima a José de la Ribagüero. Dio la libertad de vientres, es decir, nadie nacía esclavo a partir del 28 de julio. Creó la Orden del Sol. Abolió la mita y los servicios personales. Envió a Juan García del Río y Diego Paroicien a Europa en búsqueda de un príncipe para que gobierne el Perú. Aprobó el himno nacional con la letra del poeta José de la Torre Ugarte, la música de José Bernardo Alcedo, el cual fue entonado por primera vez el 24 de septiembre de 1821 por Rosa Merino. Y también creó la Biblioteca Nacional, cuyo primer director fue Mariano José de Arce. Otros hechos importantes también es que estableció la Escuela Normal, cuyo primer director es Diego Thompson. Promulgó el reglamento del comercio también y suprimió las aduanas. Además, él también dio la convocatoria para el primer Congreso Constituyente previo a su salida al retiro de él, de San Martín, de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder después? Bueno, también es preciso mencionar que se establecen los símbolos de la patria, ¿no? La bandera nacional, la primera justamente se dio un pisco el 21 de octubre de 1821, ¿no? Fue un diseño sobre seda o lienzo de 8-10 pies de largo por 6 pies de ancho, dividido en 4 campos con 2 líneas diagonales, los campos laterales de color rojo y los restantes de color blanco, lo que es lo superior y lo inferior. Más tarde, el marqués de Torre Tagle establece una nueva bandera con 2 franjas rojas horizontales en los extremos y una intermedia de color blanco. Sin embargo, esta va a ser criticada porque decían que se podía confundir con la bandera española y se solicita un nuevo diseño. Esta vez se propone una bandera con 2 franjas verticales y una central de color blanca. Las 2 franjas verticales rojas y la central de color blanca. Y es así que por decreto del 31 de mayo de 1822 fue establecido como símbolo patrio. Como escudo fue cambiado en 1825 y esta bandera fue oficializada definitivamente el 25 de febrero de 1825, ¿no? Hasta la actualidad. Y como les mencionaba, ¿no? El escudo también fue aprobado el 24 de febrero de 1825. El diseño estuvo a cargo del político José Gregorio Paredes, quien propuso justamente al Congreso peruano un escudo dividido en 3 secciones, que es la que conocemos, ¿no? Que representan las riquezas naturales de nuestro país. La vicuña, ¿no? El árbol de la quina y la cornucopia. Eso es con respecto a lo que se hizo durante el protectorado de San Martín, ¿no? Durante su estadía, su gobierno, bueno, y años después, ¿no? Con el cambio de las banderas, etc. Luego tenemos la entrevista de Guayaquil. Esta fue entre José de San Martín y Simón Bolívar entre los días 26 y 27 de julio de 1822. ¿Cuáles fueron los temas que se van a tratar aquí? Bueno,
tenemos la situación de Guayaquil, si se quedaba como parte de Nueva Granada, o bueno, la Gran Colombia en ese entonces, o pertenecía al Perú. La ayuda militar por parte de Simón Bolívar al Perú, ¿no? Con José de San Martín. Y también la forma de gobierno que deberían tener los estados o los países una vez que habían obtenido su libertad. Sin embargo, esa fracasa, ¿no? Tenemos que Guayaquil fue anexado a la Gran Colombia por Bolívar. Probablemente por el principio de la libre voluntad de los pueblos. Bolívar no quiso venir al Perú con su ejército y no compartía la idea monárquica constitucional de San Martín, ya que Bolívar era más partidario de la forma de gobierno republicano. Y es así que ante el fracaso de esta entrevista, San Martín decidió abandonar el Perú en septiembre de 1822. Pero previo a su salida, dejó conformado el primer Congreso Constituyente, presidido por José Faustino Sánchez Carrión y luego ahí reemplazado por Francisco Xavier de Luna Pizarro. Y ese mismo día enrumbó con dirección a Argentina. Muy bien, entonces, esto ha sido el video tutorial de esta semana. Aprovechen la información, cumplan con el desarrollo del módulo, lo venimos trabajando, justamente ya empezamos este tema, vamos a ir concluyendo este tema en lo que es el trabajo del módulo. Sus tareas no se olviden de siempre enviarlas en las fechas establecidas, ya que se están evaluando de manera continua. Y bueno, esto fue el video tutorial de esta semana. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.